local de Veracruz. Nos quedábamos con este asunto pendiente acerca de la deuda externa de nuestro país, que también se dio a conocer en el marco de la contingencia epidemiológica y todos atentos a la cuestión de la salud, y se nos pasó este dato que es sumamente importante y muy preocupante, diputado. Preocupante, grave, alarmante, diría yo, Aníbal. Fíjate que a mí me suena curioso y lamentable también que el partido oficial desde hace ya más de 8 años, que es el PAN, porque el partido oficial es el que está en el gobierno federal, el que tiene la presidencia de este país, desde el sexenio de Fox y en lo que va de Calderón, Aníbal, este partido, el PAN, se ha dedicado siempre a atacar al partido en el que yo milito, que es el PRI, por el tema de las crisis económicas que hubo hace muchos años, que hay que reconocerlo, que hubo errores dentro de las administraciones federales priistas, errores graves en sus momentos, pero siempre nos han atacado con ese tema de que las crisis económicas, que las devaluaciones famosas, que la deuda externa que se hizo a través de tantos años de que gobernó el PRI el país, etc. Y sin embargo, quiero recalcar que en estos últimos 8 años que ha gobernado el PAN en México, se ha aumentado la deuda externa e interna, Aníbal, y en una cifra alarmante. La deuda externa ha aumentado tan solo en casi 100,000 millones de pesos, Aníbal. Esto es gravísimo. Ha aumentado un 30%, 40% la deuda externa del país en los últimos 2 años apenas que lleva Felipe Calderón como presidente. ¿Por qué no lo han dicho como tal? No sabemos. ¿Cuándo hemos visto al secretario de Hacienda y Crédito Público, Agustín Carstens, hablar de esto? Habla, pero de manera muy vaga, de manera muy generalizada. Una vez más, te repito, yo no sé si esta cortina de humo de la influenza y otros temas son una estrategia del gobierno federal para tapar otros más graves, como la inseguridad, como la crisis económica, como la deuda que nos está dejando el presidente Felipe Calderón a todos los mexicanos, porque recordemos que una deuda no quiere decir que el gobierno le deba a ciertos acreedores, bancos, gobiernos de otros países, etcétera, sino que es deuda que cada mexicano va a pagar durante muchos años. Y la deuda interna también se ha incrementado, Aníbal. Las empresas mexicanas se han endeudado en los últimos 2, 4 años casi igual un 30-40%. ¿A qué debemos esto? No hay otra razón más que el hecho de tener una política económica incorrecta. El gobierno no ha generado competitividad en el país, el gobierno no ha creado las condiciones para que el país siga desarrollándose. Yo veo aquí un tema grave y aquí te comento que voy a emitir un pronunciamiento en la legislatura local en la próxima sesión para dar a conocer ese tema y para exigir al gobierno federal desde aquí, desde Veracruz, que nos dé cuenta de cómo están los niveles de deuda externa e interna de México en estos momentos. Sí, me parece también hay diferentes sondeos de opinión de que la concepción de la gente en general es de que poco o nada ha mejorado el país desde que inició el gobierno federal a cargo del Partido Acción Nacional. Y para que quede claro, en ese reporte que platicábamos con el diputado José Ruiz Carmona, indica que si al inicio de la actual administración federal cada uno de los mexicanos, cada uno de nosotros teníamos una deuda aproximada, una deuda externa de 25,000 pesos cada uno, hoy prácticamente debemos casi 50,000 cada uno. Y sabemos que hay muchos mexicanos, en caso de que algunos pudiéramos pagarla, que digamos, aquí están mis 50,000 pesos, vamos a pagar, sí. Pero sabemos que hay mucha gente, no, la mayoría no puede, que no va a poder pagar esa deuda. El 95% de la gente de México, Aníbal, no va a poder pagar esos 40, 50,000 pesos que tú dices. Es la realidad que tenemos en México, ¿no? Sí, ¿tienes algunos otros datos más acerca de esta situación económica del país, diputado? Bueno, mira, te podría decir en términos generales que el Producto Interno Bruto ha retrocedido un 7%, cuando Hacienda y Crédito Público Federal nos dijo que iba a retroceder nada más un 2%,
La inflación, Aníbal, el último, en este mes de abril, fue de 7, no, en el último año fue de 7, casi 8%, ¿no? Cuando Hacienda dijo que iba a ser de un 4, 4.5. Los productos de la canasta básica, Aníbal, siguen subiendo. La tortilla en los últimos 2 años ha subido casi un 20, 30, 40%, Aníbal. Al inicio del gobierno de Felipe Calderón, el kilo de tortilla estaba 7 pesos, 8 pesos. Y ahorita está a 12. ¿Cuánto es eso? Es casi un 80%. Me quedé corto. Sí. Ahora que lo mencionas, otra situación que se presentó, porque también se nos olvidó de repente el asunto del sector transportista con lo del precio del diésel, que no ha dado ninguna respuesta al gobierno federal para retroceder en este caso los incrementos al litro de este combustible. Y los empresarios recientemente también, y que se han quejado desde la aparición del impuesto empresarial a la tasa única, el IETU. Entonces le dicen al presidente, hay que desaparecer este gravamen, este impuesto, y él dice, sí, desaparezco el IETU, pero entonces aplicamos el IVA, alimentos y medicinas. ¿Cómo la ves? No, yo lo veo terrible, es una idea, es una barbaridad decir esto. Proponer que el presidente Felipe, imagínate que el presidente Felipe Calderón proponga que vamos a pegarle al bolsillo de sobre Diputado, todo perdón que te interrumpa, menos... me indican de la producción y para no cortar toda esta situación que me parece que sí hay que analizarlo con detalle, vamos a la pausa y regresamos para que nos comentes en torno a esto que se dio recientemente también. Todavía no salíamos de la contingencia y se dan esas declaraciones. Vamos a la pausa y regresamos a Líderes de Opinión. Estamos platicando con el diputado José Ruiz Carmona, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico del Congreso Local.